Y el emprendimiento también tiene que ver y está involucrado mucho, mucho con el tema de carácter social y también ético. ¿Sí? Hoy día la ética, el comportamiento empresarial y el comportamiento ciudadano tiene que ver muchísimo también en el impacto, digamos, de la salud económica, política, social, cívica de nuestros países. Eduardo Herrera Velarde es un colega, es abogado, también trabaja muchísimo, es autor de un libro, El cerebro corrupto, en Lima, Perú, y él ha desarrollado una aplicación, denuncia.pe se llama. Es cofundador de la primera plataforma anticorrupción de Perú, es director del Consejo Privado Anticorrupción y autor del libro El cerebro corrupto, que ya lo decía. ¿Qué pasa con la corrupción? ¿Qué pasa con este emprendimiento? Queremos darle la bienvenida a Eduardo Herrera Velarde. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Ya estás conectado? Hola, hola, Eduardo, ahí te Hola, vemos. ¿cómo Ahora sí. estás? ¿Cómo ¿Qué te tal? va? Gusto. Ahora te vemos en este segundo evento Change Talk Latam para escucharte ahora finalmente también con este emprendimiento, porque es un emprendimiento que seguramente va a impactar en nuestros países, como ya lo sé que lo está haciendo, y que podamos escucharte, por favor. Adelante, tienes 15 minutos, por favor, querido Eduardo. Gracias, mi estimado amigo Pablo. Muchas gracias por escucharme. Espero que se vea ahí la Sí, presentación. se ve perfecto, se ve perfecto. Ok, bueno, voy a ser bastante escrupuloso con el tiempo. eh, y bueno, porque sé que ya la hora es bastante avanzada. En fin, lo primero, yo debo hacer la aclaración que no soy un experto en tecnología, sin embargo voy a tratar de ver cómo la tecnología puede tener algún tipo de acercamiento a la lucha contra la corrupción, y creo que el tema ya se está volviendo obvio, felizmente. Lo primero que tengo que decir es que la corrupción no es el problema. La corrupción usualmente es un síntoma de un problema que está detrás. Entonces, si tenemos gobiernos corruptos, es porque existen varios factores detrás que son los que motivan la corrupción. Por ejemplo, el mal manejo que tenemos del poder en Latinoamérica, y esto tiene un factor bastante psicológico arraigado. Las personas que tienen poder en nuestros países se sienten reyes. Segundo, la poca institucionalidad que hay en nuestros países. Tercero, que no sabemos elegir, y esa es la parte de la asunción de la responsabilidad, la falta de partidos políticos, en fin. Y de esto sale la corrupción, como generador, y el caso Odebrecht es el más emblemático de todo esto. De qué forma los gobernantes de alguna forma relajan las pretensiones de los pueblos para ver su beneficio propio. Y así hay un montón de cosas más. Por ejemplo, acá en Perú los gobiernos locales, supongo que es lo mismo en Latinoamérica, tienen muchos problemas de corrupción. Y eso básicamente ¿por qué? Porque nuevamente hemos construido señores feudales en cada una de las demarcaciones territoriales, hay poco control y de ahí viene la corrupción. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si nosotros nos obsesionamos con decir que la corrupción es el problema, nos satisfacemos cuando, por ejemplo, caen algunas personas presas por el caso Odebrecht. Y ahí no se acaba, porque lo cierto es que la persona puede ir presa, pero el problema subsiste atrás. Mientras que nosotros no veamos cuál es la razón de la corrupción, o cuál es la razón que origina la corrupción, entonces vamos a seguir en esta dinámica de policías y ladrones sin solucionar el problema. Y esto tiene mucho símil con lo que le pasa en la lucha a las drogas, por ejemplo, con las drogas. Ustedes ven que constantemente el mundo se reinventa para hacer una persecución mayor al consumo de drogas, ¿no? Y la criminalidad que es organizada, y no por poco es organizada, por eso se llama así, tiene brazos legales, tiene efectivamente estructuras, tiene complicidad de los bancos, y eso genera un problema que no tiene cuándo acabar. Entonces, este tipo de delitos, este tipo de problemáticas hacen que si nosotros no vemos el problema real, nos obsesionemos mucho con la causa, con perseguir a los presuntos delincuentes, y esa no es la solución. ¿Cuál es la solución en el caso de las drogas? Es muy simple: liberalizar.
¿Cuál es la solución en el caso de la corrupción? Simplemente tener conciencia de que no es el problema, de que la lucha anticorrupción es estridente, es estrafalaria, es dominical, chaucera. Sin embargo, no es el punto central. El punto central es en lo que está detrás, que es la falta de institucionalidad, por ejemplo. Lo segundo es que, ciertamente, la receta muy básica es que es importante que la ley se cumpla. En nuestros países tenemos leyes muy duras y las leyes no se cumplen. Y eso básicamente está porque no existe un sistema de justicia confiables y por lo tanto existe cierta impunidad y por lo tanto la población ve que la ley está por las puras o no sirve para absolutamente nada. Estrategias de lucha contra la corrupción a nivel mundial han indicado que existen básicamente 3 cosas que debemos generar. Una, leyes adecuadas, correctas, ¿sí? Bien sancionadas. 2, educación, y esto es básico. Nosotros vivimos pensando que la educación es una excelente fórmula, estamos de acuerdo todos, sin embargo, no hacemos apuestas arriesgadas por la corrupción y por la educación y vivimos haciendo parches constantemente. Y la tercera parte es el enforcement, que es lo que les decía hace tiempo, que la ley se cumpla. Cuando las personas ven que la ley se cumple, entonces existe disuasión. En nuestros países latinoamericanos eso no existe, porque existen ciertos vericuetos que permiten a los ciudadanos salir por la puerta falsa y hacer que la ley no se aplique para ellos. Cuando el ciudadano y la autoridad es consciente que la ley dura, se aplica para todos y en todos los casos sin distinción, entonces ahí hay enforcement, hay disuasión, hay temor de la ley e empieza a imperar el orden. Eso es una sociedad medianamente avanzada, que es lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos tú no cumples la ley y sabes positivamente que la ley te va a caer con todo el peso y no hay nadie que se salve. No hay forma de huir de la ley. Y Estados Unidos por eso es un ícono a nivel de justicia, incluso global. Porque ya sabemos, si cometes un delito de Estados Unidos, te van a encontrar en cualquier parte del mundo. Ese es un segundo estadio. El estadio más grande es los países nórdicos, ¿no? En el cual la ley se cumple porque el ciudadano tiene la conciencia de que es conveniente y es bueno y es correcto cumplir la ley. Ese es otro estado avanzado. Ya no necesitas la amenaza policíaca. De hecho, esos países nórdicos o los países avanzados no tienen fuerzas policiales tan duras como los tienen los países del segundo nivel. En el tercer nivel estamos los países latinoamericanos, menos desarrollados, y cuarto nivel ya pues la impunidad y la corrupción total como existen en algunos países africanos o Venezuela o Cuba en su mayoría, ¿no? Donde la ley se cumple de una forma bastante elitista y cuando conviene hacerlo. Entonces el enforcement implica que la ley se cumpla y la ley se puede cumplir de 2 maneras y aquí voy al tema que nos ocupa el día de hoy. La ley se puede cumplir cuando existe una sanción legal, es decir, cuando la persona amerita una sanción legal y, por ejemplo, es introducida en cárcel o se le decomisan los bienes o existe una sanción de cualquier tipo, y la sanción social o la sanción moral. Y ese es el primer objetivo de esta página web que se llama denuncia.pe, que es el primer intento a nivel peruano de lograr que los ciudadanos se inmiscuyan en la lucha contra la corrupción y lo hagan denunciando a las autoridades que encuentran en malos manejos, en malas acciones de este tipo. Y esto es importante porque normalmente la ciudadanía no le gusta involucrarse porque no tiene confianza en el sistema y porque además no tiene cierto temor o cierta reticencia o cierto reparo a hacer denuncias por las posibles represalias. Denuncia.pe garantiza la confidencialidad de las denuncias, es una página web totalmente amigable, es una página web totalmente gratuita en la cual cualquier ciudadano, como ustedes pueden ver de una forma bastante simple, puede denunciar en 3 pasos a una autoridad, ¿no? Primero, revisa un catálogo de denuncias que tenemos en la misma página web, luego elige a la persona a quien va a denunciar y finalmente redacta la denuncia y la introduce. En las respectivas entrevistas que hemos tenido sobre este punto, a mí siempre me han preguntado, ¿y cuál es la finalidad de esto? La finalidad de esto, la primera finalidad es tener un mapa de calor, es decir, poder mapear a nivel nacional
cuáles son los sectores más delicados para denunciar. Esto nos sirve para generar estadística. En el tema de lucha contra la corrupción, la estadística es muy feble, porque existe mucha subjetividad. Acá va a existir bastante objetividad, porque si, por ejemplo, en Lima se condensa buena parte de la denuncia, quiere decir que ahí hay algo que no está funcionando y podemos ir a las causas. Si algún municipio de Arequipa, por ejemplo, hay mucha denuncia, quiere decir que ahí hay un problema de repente estructural o de fondo. Esa es la primera parte. Tenemos que usar estadística para poder tomar decisiones. Y para eso la tecnología ayuda bastante. No pensamos hacer una app porque el app implica, además del uso de los datos, implica que el dispositivo esté constantemente al alcance de las personas y las personas no denuncian frecuentemente sus casos atípicos. Entonces tenemos propiamente una página web donde las personas pueden meter su denuncia. En una segunda fase queremos que Denuncia PE tenga un canal directo a la Fiscalía, y eso implicará la celebración de algún convenio interinstitucional para que las denuncias que se introduzcan por la web, previo filtro, generen algún tipo de llegada real y que el órgano de administración de justicia, la autoridad, sepa lo que el ciudadano quiere denunciar. Entonces, Denuncia P es un esfuerzo que hemos lanzado con Kenny Manrique y su equipo, que han sido parte del desarrollo tecnológico, y yo he puesto un poco de mi conocimiento en materia de lucha contra la corrupción, y así ha generado. Ciertamente aún no ha habido respuesta porque nos falta un poco más de difusión, nos falta que la ciudadanía adquiera conciencia, porque usualmente las personas, y esto es un fenómeno mundial, cuando hablan de corrupción, miran al costado. Miran o al empresario, o al político, o a cualquier otra persona, pero no se miran ellos. Y yo pienso que la corrupción tiene que generarse en primera persona, ¿no? Y ver de qué forma yo puedo, como ciudadano, contribuir a eso. Lo demás es lo irresponsable, dejar en manos de la autoridad, dejar en manos de los políticos, dejar en manos de los demás la lucha contra la corrupción. Y si nosotros no tenemos conciencia que eso nos causa algún tipo de afectación concreta, pues simplemente estamos tirando el problema para adelante para que otro lo solucione. Y como somos conscientes en nuestros países latinoamericanos, eso no tiene ningún sentido porque simplemente no se adoptan soluciones. En fin, esta es la página web que yo quería presentarles el día de hoy. Esta es la manera como la tecnología se asocia con la lucha contra la corrupción, y quedo libre a disposición para sus preguntas. Claro que sí, Eduardo. Mira, bien, como tú sabes, este programa y este evento, este segundo evento, pues tiene como finalidad presentar proyectos de carácter emprendedor, de carácter social y demás. Hay una pregunta de Luis Meneses Zúñiga, te la voy a trasladar tal cual, aunque creo que más bien la orientación debería ser en relación a esta propuesta, más no de carácter político. Dice, hablar de corrupción es sinónimo de presidente Castillo. Bueno, ¿está usted de acuerdo con la vacancia presidencial? Ahí creo que, bueno, no tiene mucho que ver directamente la pregunta con el tema, pero dice, ¿y cree que en algo se solucionaría la corrupción? Saludos al docente Kenny Manrique por la iniciativa de su página. Bueno, no sé si quiera responder esto. Yo me atrevería más bien a preguntarte, ¿quién está interesado? Porque no solamente son los políticos, no son los jueces, tú como yo somos abogados y sabemos lo que ocurre en nuestros países de América Latina, donde la corrupción está enquistada también en el sistema judicial, en el Ministerio Público, no todos por supuesto, pero se ha visto. Y en Perú ha sido eso también evidente en los últimos tiempos. ¿Quién invertiría para denunciar, el gato o el ratón? No sé si me entiendes la pregunta, porque ¿quién va a invertir? Porque también no solo es un tema de la corrupción de políticos o de jueces, de fiscales, de congresistas, sino de ciudadanos también, porque no hay corruptor sin corrupto, ¿sí? Entonces, ¿qué nos responderías? Bueno, a mí sí me gustaría responder algo de la pregunta porque tiene sentido con lo que tú has dicho, y creo que es el fondo, ¿no? ¿Se soluciona algo sacando a Castillo? Yo creo que hay una obsesión ciertamente entendible por sacarlo, porque representa todo lo malo que genera la política peruana. Ahora bien, esa no es la solución, ¿no? Y la solución va mucho con lo que tú estás mencionando. O sea,
mágicamente no va a aparecer un gran líder o una lideresa después de Castillo y vamos a vivir en un país institucional, democrático, libre. Eso no va a pasar, ¿no? Entonces vamos a cambiar de bando, como ciertamente lo hemos hecho en los últimos años. Y ahí lo que tú señalas, ¿a quién le interesa esto? Bueno, claramente a los gobiernos no le está interesando, ¿no? Y la buena parte de esto es que, digamos, siempre me dice, ¿qué le recomendaría usted al presidente para que luche contra la corrupción? Nada. En realidad yo no le recomendaría nada. Yo simplemente le recomendaría, hágase un lado, déjese fiscalizar y dé independencia absoluta y fuerza absoluta a las fuerzas que sí saben hacer su trabajo. De manera tal que estos órganos que saben hacer su trabajo, investigar y sancionar, le puedan cortar la cabeza con total comodidad. Eso es lo que haría un presidente o una presidenta comprometida en la lucha contra la corrupción. Con lo cual respondo a la pregunta tuya, que es el argumento de fondo. A nadie en este país le está interesando porque no hay nivel de compromiso real. Todos son grandes comisiones, investigaciones, diagnósticos, leyes, y no existe una fortaleza real. Y en eso, ciertamente, hay una gran frase muy famosa que dice que el pueblo que tolera la corrupción no es víctima, sino es cómplice. Nosotros estamos también ahí, en complicidad pasiva con los gobernantes, a quienes permitimos, y ciertamente, como lo digo en todas mis intervenciones ahora último, no nos molesta la corrupción, nos molesta la corrupción que no es nuestra. Entonces, hay un grado de conciencia que tenemos que hacer. ¿Hasta cuándo vamos a permitir estas cosas? ¿Y cuál es el límite de lo tolerable? En el Perú ya se están pasando los límites hasta de lo tolerable, y ya hemos llegado al nivel de escándalo tipo programa de reality show, ¿no? Y creo que ese es el tema, ¿no? Sí, mira, aquí en México, ahora me encuentro en Guadalajara, durante un mes básicamente he estado viendo también un poco el tema político, el tema también judicial, jurídico, y la percepción que se tiene es, curiosamente, uno cuando se autopercibe, de pronto, no, comparativamente con los demás países, decimos estamos peor, ¿no? Pero yo he escuchado decir que en Perú por lo menos se están sancionando, le están metiendo presos a los presidentes. Aquí en México no pasa nada. ¿Sí? Igual en Guatemala, igual en Honduras, bueno, qué decir de Venezuela y demás, ¿no? Entonces, comparativamente se está haciendo un trabajo interesante en Perú, aunque curiosamente pienso que hace falta también invertir. Entonces, tu proyecto, tu propuesta, requiere de una inversión. ¿Cómo estás haciendo para invertir en esto? Tecnología, es también calar en la conciencia ciudadana, en la conciencia también de los abogados. Creo, leí tu libro, El cerebro corrupto, que amablemente me autografiaste, y pues esa es tu experiencia, pero este es un emprendimiento. Entonces, ¿qué hacer? Sí, bueno, acá mi socio, Kenny Manrique, es que ha bailado con la más fea, ¿no? Él ha puesto la tecnología y yo simplemente he sido un asesor en la sombra. Él ha puesto mucho trabajo. Pienso que hay que invertir, y no con el clásico argumento de la inversión típica que espera un retorno, ¿no? Acá el retorno es la posteridad, en este tipo de luchas contra la corrupción. No podemos esperar un retorno inmediato, pero sin embargo también no comprometer el recurso patrimonial propio. Dicho esto, por ejemplo, con los mapas de calor lo que queremos hacer es vender la información a los medios de prensa. Y en base a eso también poder tener estadística razonable. Eso es una forma de paliar este esfuerzo. Rico no lo vamos a hacer, entonces, porque no es la idea, pero es hacerlo sostenible en el tiempo, ¿no? De eso se trata. Sí. Excelente, Eduardo, gracias. Siempre ha sido un gusto escucharte y leerte en los periódicos y verte en LinkedIn también. Y pues bueno, con esto vamos a cerrar, concluir las 6 charlas magníficas de todos nuestros ponentes desde Chile, Argentina, Perú, por supuesto, México. Y vamos a pasar ahora también a escuchar a nuestro querido Kenny Manrique Wallner, organizador de este Change Talk Latam en segunda edición. Adelante, Kenny, te escuchamos para que cierres este magnífico evento, amigo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Eduardo, por la exposición. Y gracias a todos los ponentes que dejaron una inspiradora participación, a todos estos emprendedores socioambientales que tanto necesitan nuestros países en América Latina. Argentina, Chile, México, Perú tienen realidades muy similares y también felizmente tienen la creatividad de los jóvenes
que están haciendo negocios, ¿no? Que están haciendo emprendimientos, que si bien es cierto, brindan un rédito económico, y eso es algo que hay que saludar siempre, también brindan retornos sociales y ambientales. En serio, soy muy agradecido a todos ustedes por su destacada participación, a Pablo, a todo el equipo de la Universidad Continental, a los auspiciadores, a Coca-Cola, a Wichai, a la incubadora de negocios, a Teilú, y a la mesa, a José y a la Mesa de Innovación Regional de Arequipa. Y por supuesto no quería perder esta oportunidad de invitarlos para la versión 2022 de los Change Talks Latinoamérica. El próximo año se vienen muchos eventos presenciales como parte de los Change. Y bueno, agradecerles nuevamente y mandarles un fraterno abrazo a todos los rincones de Latinoamérica. Muchas gracias por su participación. Gracias a todos. Bueno, pues nos despedimos, agradecemos a todos los que se han conectado desde México hasta la Patagonia, del sur de Chile y Argentina. Que tengan muy buena noche y sigamos emprendiendo. Buenas noches.